Hola, feliz sábado. Feliz sábado. Entonces, la iglesia y la educación es el tema de este estudio de fin de semana. Ahora, y el tema, empezamos de vuelta, cuando habíamos puesto a grabar, es qué significa iglesia, o sea, cuál es el significado de iglesia, porque Roma se llama a sí misma iglesia, las iglesias protestantes se llaman iglesias, nosotros llamamos a la iglesia adventista iglesia. Ahora, tenemos que pensar a qué estamos llamando iglesia, si a lo que Dios llama iglesia o a lo que los hombres llaman iglesia. Por eso tenemos que entender cuál es el verdadero significado de la palabra iglesia. Y Dios la usa en forma muy clara. Y Él anunció y le mostró a Elena White que en nuestro tiempo hay dos iglesias. Y la primera es la iglesia de Satanás. Dios la llama así, que está formada por la confederación de las iglesias que adoran a Satanás y lo llaman Dios y Cristo. Empezando por Roma, por Jezabel, el lugar donde tiene su trono y donde muere Satanás. Estas iglesias son las agencias que engañan y educan al pueblo de Dios para que adore a Satanás adorando a la imagen a la que adora la bestia religiosa. O sea, para Satanás es esencial la educación. Y estas agencias, estas mujeres, son las que educan al mundo y lo engañan para que adore a Satanás. Y lo llaman Dios y Cristo. Esto empezó, como dice Elena, y lo leemos en esta cita que está en el Conflicto de los Siglos, páginas 53 a 54, en el tiempo de la apostasía y cuando Constantino, sedujo a los apóstatas que hicieron la obra de Balaam. En el tiempo de la conversión nominal de Constantino, que supuestamente se había convertido, cuando vio al sol con la cruz en el medio, y ese era su Dios, simplemente su Dios. Satanás le dijo que era Cristo, y a partir de ese momento el Cristo solar fue introducido en medio de la iglesia cristiana. Y a Roma adora eso. Entonces el paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Y su espíritu, el espíritu de Satanás, los espíritus de demonios, dominaron a esta nueva iglesia. Hicieron habitación de demonios a estos hombres y sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron al culto y a la fe de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Pero justamente eran siervos de Satanás. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre pecado, predicho la profecía, como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión, dice Elena, es obra maestra del pueblo de Satanás. Hay un micrófono abierto, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él, Satanás, en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Y como leemos en Primeros Escritos, página 213, ahí estos sacerdotes empezaron a decir que eran representantes de Cristo cuando en verdad lo era de Satanás, y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. O sea, estos sacerdotes llevaban a la gente a adorar a Satanás. Y estos siervos de Jezabel son los que se disfrazaron, se metieron en medio de las iglesias protestantes y la hicieron caer, porque les dieron a beber de su vino, introdujeron sus doctrinas y las hicieron perseguir al pueblo adventista. En Primeros Escritos, páginas 273 y 274 leemos: vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, está hablando de las iglesias protestantes tradicionales, no de las que surgieron después, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial y entró detrás del segundo velo, las iglesias se han estado llenando de toda inmunda y aborrecible. Ahora, estas son las mujeres que son parte de la iglesia de Satanás. Por eso Elena dice en Testimonios para los Ministros, cuando empieza la primera página, dice: Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Pero no solamente trabajan esas iglesias, como Dios nos dijo, vendrían a nosotros. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo el poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar a cabo la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. Ahora, y fíjense, el centro de ese esfuerzo es la educación,
Por eso cuando se habla de la iglesia y la educación tenemos que tener mucho cuidado y ver lo que Dios nos dijo. Porque estas iglesias son las que educan al pueblo para adorar a Satanás. Ahora, y los lobos que vendrían a nosotros querrían hacer lo mismo con nosotros. Entonces, pero hay una segunda iglesia y es la iglesia de Dios. La iglesia que debería ser el lugar de la morada de Dios, el lugar de su santuario, como lo era la iglesia primitiva, y está compuesta por las almas fieles a Dios. Las otras son instituciones, pero la verdadera iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Cristo, está formada por almas, no es una institución. Está compuesta por las almas fieles a Dios, dice Elena. Las almas fieles a Jehová. En el tiempo de Elena, esas almas, el remanente de Filadelfia, estaban en medio del pueblo que... A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Acá se mezcló. En medio del pueblo que había recibido la misión de reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios, recuperando el conocimiento de la verdad echada por tierra, para poder predicar plenamente el mensaje de los tres ángeles y enseñar la justicia a la multitud del pueblo de Dios que se encuentra en medio de la Gran Babilonia. Entonces, el pueblo adventista eran las almas fieles que en ese tiempo, con ese zarandeo que hubo en las iglesias protestantes, fueron las que amaban la segunda venida. Son las vírgenes que salieron a recibir al esposo y a las que Dios le dio la misión de completar la obra de la reforma. Y en Hechos de los Apóstoles, Elena tiene esta definición: la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Y dice, desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. O sea, la iglesia de Dios, ¿qué son? Las personas fieles a Él, son sus siervos fieles. No es una institución, no es como Roma, una jerarquía y una institución jerárquica, ni como las iglesias caídas. Son las almas fieles a Dios y Dios sabe cuáles son. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Porque el atalaya tiene que amonestar a sus hermanos para que pueda ser salvo. Y Satanás busca callarlos y matándolos. Y dice Elena, Dios ligó a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo, porque es una sola iglesia. Es el lugar donde Dios mora. Entonces Él va a tener un templo acá en la tierra que está unido al templo del cielo. Los 144.000 van a ser columnas del templo de Dios aquí. Pero ese templo está unido al del cielo, es donde Dios mora. Por eso se lo llama el reino de los cielos, el reino de Dios. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, a las almas fieles. Y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. Esa es la verdadera iglesia. Y en Testimonios por los Ministros, páginas 50 y 51, Elena dice esto. En el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas, porque todas las otras cayeron. Y el pueblo adventista era la iglesia de Dios. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová, como la llamaba Elena, la única iglesia leal a Jehová, debe sostener un conflicto no común, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Entonces, acá tenemos que entender bien, entonces, ¿qué pasa con la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Y cuál es la verdadera educación? Porque Roma educa, los protestantes educan, los lobos que vinieron a nosotros se educan. Pero tenemos que tener cuidado y tenemos que identificar cuál es la verdadera educación. La iglesia primitiva es el modelo, y esa iglesia era el reino de Dios, el lugar santuario de Dios, la casa de Dios, el templo del nuevo pacto, el antitipo del tabernáculo del desierto. Y la educación era algo muy especial. En cumplimiento de las profecías sobre el Mesías y el Evangelio del reino de Dios, todos los miembros de la iglesia primitiva, como Jesús,
habían nacido de Dios, eran educados por Dios, por Jehová, no por los hombres, y estaban siendo transformados por Dios a la imagen de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, el nuevo Adán, el primogénito de una nueva creación. Y ese era el fruto del Evangelio del Reino de Dios. Y como Jesús mismo lo explicó en Juan 6, 44 y 45, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, por el Padre. Ahora, ¿qué dice la profecía? Y todos sus hijos serán enseñados por Jehová, porque Jesús llamaba a Jehová su Padre. A Jehová lo llama su Padre y su Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, que oyó a Jehová y aprendió de él, viene a mí, dice Jesús. O sea, ¿quién nos va a llevar a Jehová? A Jesús, perdón. Al verdadero Jesús. Nuestro Padre, Jehová. Y Jesús mismo dice en Juan 15, 1 al 5, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. O sea, ¿quién es el que nos va a perfeccionar? Su Padre. Esa es la profecía y eso es lo que Jesús enseñaba. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, y ahí está la clave del reino de Dios, porque cuando Dios viene a morar a nosotros, con él, como anunciaba la profecía, viene su siervo el renuevo. Y de ese modo estamos unidos a Cristo, porque Cristo viene a morar en nosotros. Cuando Jehová viene a morar a nosotros, viene con su renuevo. Y en nosotros se lleva a cabo el consejo de paz. Y como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Dios en el Evangelio? Hacernos conformes a la imagen de su Hijo, transformarnos a la imagen de Jesús. Y eso solo lo puede hacer Él, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el Evangelio verdadero. Ahora, y esa es la educación que necesitamos. Sin esa educación, no podemos crecer hasta alcanzar la estatura de Cristo. Como dice Pablo en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, la obra de Dios, educándonos, guiándonos y transformándonos a imagen de Jesús, es lo único que tiene validez en el nuevo pacto, y es la promesa que Dios nos hizo a nosotros. Y fíjense que en esa obra no interviene ningún hombre. La única obra que los hombres podemos hacer es predicar la verdad, sembrar la semilla del reino y llevar a nuestros hermanos hasta la puerta estrecha. Pero a partir de ahí, la obra es de Dios. El que entra al reino de Dios empieza a ser guiado por Dios y después de nacer de Dios es transformado a imagen de Jesús. Y el único que podía hacerlo, Dios mismo, estaba restaurando su imagen en los miembros de la iglesia primitiva, escribiendo su ley en sus mentes y en sus corazones para que su nombre, su carácter estuviera escrito en sus frentes. Esta es la educación prometida a todos los hombres que escuchen y crean las palabras del Evangelio del Reino de Dios. Los que crean a las promesas de Jehová. Y esas promesas están justamente como Jesús se lo enseñó a los discípulos en las Escrituras. Y empecemos por Jeremías 31, 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Quién hace eso? ¿Una institución que se llama iglesia? No. ¿Quién lo hace? Dios mismo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
Ahora, y ese pueblo es la iglesia de Dios, no una institución. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Por eso van a ser el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que conoce a Jehová, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y la promesa la sigue explicando en Ezequiel 36, 25 al 27. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, porque este es el hombre nuevo, la mente nueva y el corazón nuevo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré de entre vosotros mi espíritu, mi presencia. Yo voy a estar dentro de ustedes y yo voy a hacer que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ahora, esa es la obra que solo Dios puede hacer. Y eso es lo que tenemos que buscar. Por eso Jesús nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en 2 Corintios 4:6 Pablo da testimonio que Dios estaba haciendo obra en ellos, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea, Jehová, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios y de la paz de Jesucristo. Porque Él nos lleva a Jesús y a entenderlo y conocerlo. Y antes del tiempo de la apostasía, justamente por esa causa, no existía una institución que se llamara a sí mismo iglesia y que tuviera libros en los que escribiera y borrara el nombre de los miembros de la iglesia, aduciendo su supuesta autoridad para atar y desatar en el cielo y en la tierra. Porque Jesús mismo dice que Él tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, y solo Él escribe en el libro de la vida y borra el libro de la vida. Una persona era cristiana en ese tiempo, era de Cristo, porque eso significaba ser cristiano, de Cristo, si había recibido el verdadero Espíritu Santo de la promesa, y Cristo estaba morando en él. Solo de ese modo era parte del cuerpo de Cristo. Como dice Pablo en 2 Corintios 13:5. Él dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Jesucristo estaba morando en todos los miembros de la iglesia primitiva. Dice, a menos que estéis reprobados. Y esto es claro. Ahora, ¿qué pasa si ponemos esto en paralelo a lo que Jesús le dice al ángel de la Odisea? Jesús le dice, no estoy en ustedes, estoy afuera. ¿Y eso qué quiere decir? Que el ángel de la Odisea está reprobado. Por eso es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. Ahora, ¿y cuál es la razón de eso? Que lo que le vendieron los lobos y lo que el ángel de la Odisea cree que es su riqueza, no es la verdad. Lo engañaron. El ángel de la Odisea está engañado. Y por eso hay que despertarlo y darle alimento a tiempo. Y en Romanos 8:9 leemos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, si el Espíritu de Jehová el Señor está en ustedes, ustedes ya no andan según la carne, sino según el Espíritu, siendo guiados por Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. ¿Para qué es ser cristiano? Ser de Cristo. ¿Cuál es la garantía de que alguien es cristiano? Como dice en Efesios 1:13. Es la presencia del Espíritu de Cristo en uno. Si Cristo no está en nosotros, no estamos unidos a Cristo, no somos parte del cuerpo de Cristo. Y no somos de Él, no somos verdaderos cristianos. Y eso es lo que le pasa al ángel de la Odisea. Y como leemos en Gálatas 4:6, Pablo dice, por cuanto sois hijos, a todos los que nacieron de él, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, el cual intercede por nosotros, en nosotros. Y esa era la verdadera educación, esa es la educación que tenían los miembros de la iglesia primitiva y que tienen que tener los 144.000 para llegar a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Pero, a partir... Cristian, Sí. una pregunta. ¿Cómo? Acá, no se escuchó.
tenía el Espíritu de Dios. Claro, porque el Espíritu de Dios es el que tiene Jesús. Entonces, cuando está el Espíritu de Dios, porque Jehová es omnipresente, y después que Jesús fue glorificado, como vemos en Apocalipsis, vamos a verlo aquí en Apocalipsis 5, entonces Jesús es omnipresente, por donde está el Espíritu de Dios, Él está presente. Es algo que Dios hizo. Entonces, por eso Jesús es el único hombre que es omnipresente. ¿Ves? Porque acá aparece el Cordero como inmolado. Y a Juan se le dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Fíjate, el león de la tribu de Judá, el que es la raíz de David, el padre de David. Por Jesús es la raíz y el hijo de David, es el padre de David. O sea, Jehová ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Es un símbolo de Jesús. Que ahora ese cordero tenía 7 cuernos, símbolo de todo el poder, por eso dijo, toda autoridad me da en el cielo y la tierra, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, ¿qué pasa con este cordero? Ahora es omnipresente, porque no solamente es omnipresente, sino que todo lo ve, porque donde están los 7 espíritus de Dios, Él está, y Él ve todas las cosas. Por eso Él puede estar morando donde mora el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Jehová es el que nos hace parte del templo de Jehová, y donde viene el Espíritu de Jehová también está el Cordero inmolado, porque es también omnipresente. Esa es la promesa de Dios. Entonces, por eso Jesús puede estar donde está el Espíritu de Dios. Por donde está el Espíritu de Jehová, ahí está Jehová. Y donde está Jehová, está su renuevo, porque fue glorificado. Eso es lo que Dios nos mostró que pasaría. Entonces, por eso, Jesús está a la diestra de Dios e intercede por nosotros, en nosotros. Por eso, cuando el Espíritu gime dentro nuestro, es porque Jesús intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es lo que anunciaba la profecía y eso es lo que ocurría en medio de la iglesia primitiva. Entonces, por eso, por ejemplo, Juan, capítulo 1, perdón, primera de Juan, capítulo 1, Juan dice que, versículo 6, dice, si decimos que no tenemos comunión con Él, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, porque el que tiene comunión con Dios está yendo la mano de Dios, no puede andar en tinieblas. Y no practicamos la verdad, o sea, el que es guiado por Dios practica la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pues, esa es lo que pasa. Y en el versículo 3 Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Cuando alguien tiene comunión con otro hijo de Dios, cuando, como dijo Jesús, está unido y es uno con el Padre y con Él. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo, que es Jesucristo. O sea, dice, todos los cristianos estamos unidos con Jehová y con su renuevo, con Jesús. Porque Jesús viene a morar a nosotros. Por eso Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Porque cuando viene el verdadero Espíritu Santo de la promesa, viene Jehová con su renuevo. Viene Jesús a morar en nosotros. Ese es el verdadero Espíritu Santo de la promesa. Bueno, pero volvamos aquí. Ahora, ¿qué pasó cuando vino la apostasía? Y para que el pueblo adorara a Satanás, tenía que ser educado para que adorara a Satanás. Y esa era la obra de la falsa iglesia. Tenía que engañar al pueblo de Dios. Tenía que hacerle beber de su vino. Cuando vemos en la historia cuál fue el cumplimiento de la profecía, podemos darnos cuenta que desde el tiempo de la apostasía y de la manifestación del hombre de pecado,
El hombre que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, pretendiendo ocupar el lugar de Dios, como lo hizo su Padre en el cielo, ¿no? Porque es el hijo de Satanás. Los apóstatas pretendieron ocupar el lugar de Dios en la iglesia. Entonces, y fíjense, no fue solo el Papa, sino también todo el séquito de él. Entonces, a la palabra iglesia le empezaron a dar un significado diferente al que le daban las profecías sobre el Evangelio del Reino de Dios. Llamaron iglesia a la institución jerárquica creada por Satanás, a la jerarquía de la mujer que había recibido su trono y su poder y su autoridad del dragón, en cuya cúspide se sentaban Satanás y el hombre de pecado. Entonces ahí aparece otro tipo de iglesia, que ya no son las almas fieles, sino una organización jerárquica. Llamaron iglesia a la bestia religiosa y a su jerarquía. Llamaron Jesús, Dios y Cristo a el dragón que le había dado su trono, su poder y su autoridad a la bestia religiosa. Y llamaron Espíritu Santo a los espíritus de demonios que empezaron a morar en ellos y los llevaron a conocer las profundidades de Satanás. Exaltaron la autoridad de la jerarquía de la iglesia para definir doctrinas, sus concilios ecuménicos y para educar, haciendo la obra que Dios hacía en medio de la iglesia primitiva, y a esta obra la llamaron el magisterio de la iglesia. O sea, en vez de ser educados por Dios, serían educados por la iglesia, entre comillas, la jerarquía de Jezabel, ¿no? Declararon hereje a los cristianos que no se sometían a la autoridad de la iglesia y no aceptaban como verdaderas a sus doctrinas. Desarrollaron la teología de la persecución, afirmaron que Cristo les había dado la misión y la autoridad necesaria para extirpar la herejía de la iglesia. Reflejaron sus doctrinas en la Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos y, entre otras cosas, persiguieron y asesinaron a los miembros de la verdadera iglesia de Cristo, embriagándose de la sangre de los mártires de Jesús, como dice Apocalipsis 17, quebrantando a los santos del Altísimo, como dice Daniel 7, y hasta que echaron por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, como lo había profetizado Dios por medio de Daniel, la profecía de Daniel 8. Eso es lo que pasó. Y lo interesante es lo que Roma dice en su propia enciclopedia. En la enciclopedia católica podemos leer la definición y la justificación de la teología de la persecución. Fíjense lo que dice Roma. Siendo la herejía un veneno mortal, o sea, califica la herejía, no cree en sus doctrinas, como un veneno mortal que se genera en el seno mismo de la iglesia, debe ser erradicado, dice, si es que se desea que ésta viva y lleve a cabo su misión de continuar la obra salvadora de Cristo. Pero la iglesia de Roma no es la obra salvadora de Cristo, es la obra de Satanás para engañar al mundo entero. Su fundador, supuestamente Cristo, pero es Satanás, que previó la enfermedad, también proveyó la medicina, dice ella. Por eso ella dice, Cristo proveyó la medicina, lo que nosotros hacemos es lo que Cristo nos ordenó. Dotó a la iglesia de la infalibilidad al enseñar. Ahora, el que enseña ahora no es Jehová, como dijo Jesús, no es su Padre, no es nuestro Padre, sino una institución que se llama iglesia. Y supuestamente Cristo dotó a esta institución de la autoridad y la infalibilidad al enseñar. Y siguen diciendo Roma, el oficio de enseñar corresponde a la jerarquía, la Ecclesia Docen, porque la jerarquía es la iglesia para los romanos. Y por supuesto esa jerarquía se pone en el lugar de Dios, porque el que enseñaba y guiaba a sus hijos, la verdadera iglesia de Cristo, en su reino, ¿era quién? Era Jehová. Pero ahora aparece una jerarquía que se pone en el lugar de Dios y empieza a enseñar, a hacer docencia, la docencia de la iglesia, la cual, bajo ciertas condiciones, dice Roma, es el último criterio de verdad en asuntos de fe y moral. Porque lo que dice la iglesia es el último criterio de verdad, dice. Las decisiones infalibles también pueden ser tomadas por el Papa cuando enseña en cátedra. Y termina diciendo, el párroco en su parroquia y el obispo en su diócesis tienen la obligación, o sea, Cristo, entre comillas, Satanás, los obliga a conservar inmaculada la fe de su rebaño, porque esto ocurre en la sinagoga de Satanás, en la iglesia de Satanás,
al pastor supremo de todas las iglesias, dice Roma, se le ha dado el oficio de abrevar todo el rebaño cristiano. De ahí que el poder de erradicar la herejía es un elemento esencial en la constitución de la iglesia, ¿qué iglesia? La católica. Porque Satanás la creó para que dé a beber su vino y al que no lo beba lo mate. Y le dio esa misión. Ahora, fíjense que esto es terrible, pero esto es lo que ocurrió y lo que va a volver a ocurrir. Y Jesús lo había predicho. Leemos en Juan 16, 1 al 4. Dice Jesús: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y es claro, cuando una religión persigue, aunque lo haga en el nombre de Jesús, no conoce a Dios ni conoce al verdadero Jesús, es parte de la iglesia de Satanás. Y Jesús sigue diciendo: más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os le había dicho. Y en Apocalipsis 13, 1 y 2, Jesús nos anunció el surgimiento de esta iglesia, de esta ramera que subiría a la tierra. Pero esta ramera que sube del mar a la tierra es la bestia religiosa, a la que el dragón le dio su trono, su poder y su autoridad. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar de Babilonia una bestia pagana que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como Dios, y su boca como boca de león. Y el dragón, no Jesús, le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Quién le dio al Papa su autoridad? Satanás. ¿Y cómo llama el Papa a Satanás, al dragón? Lo llama Jesús. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y como leemos en Primeros Escritos, página 211, cuando Roma empezó a perseguir, Satanás se regocijaba por la caída de tantos, y entonces incitó a la iglesia caída, la primera iglesia caída, la de Roma, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias del culto a las imágenes o recibiesen la muerte, como ocurrió en el edicto de Tesalónica, donde se obligó a los cristianos a adorar a la Trinidad o morir. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por quiénes? Por los hombres que habían llegado a conocer las profundidades de Satanás y ahora reflejaban el carácter de Satanás. Entonces, como consecuencia de la obra educativa de los lobos vestidos de ovejas en medio de las iglesias caídas, ellas ya reconocieron a Roma como la verdadera iglesia de Cristo y se unieron a ella en puntos comunes de doctrina, porque esa era la obra de la contrarreforma que Satanás le encargó a los jesuitas, a los lobos vestidos de ovejas. Y ya tuvieron éxito, porque lograron volver a unir a todas las iglesias protestantes a Roma. Aunque queda una oficialmente que no se unió, pero los lobos ya están adentro de la iglesia adventista haciendo la misma obra. Y aunque no nos unimos oficialmente, tenemos las mismas doctrinas que Roma y que las iglesias caídas. Por eso en el libro de la Trinidad se dice que tenemos el mismo fundamento que esas iglesias. Y esa es la arena, no es la roca. Y por eso, después de unirse, ya están preparadas para engañar al mundo entero y hacer que todos los hombres adoren al dragón. Como leemos en Apocalipsis 13, 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón. Todos los moradores de la tierra, todos los protestantes, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, reconociéndola como la verdadera iglesia de Cristo y adoptando sus doctrinas como propias, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Pero ¿cuál es el resultado? Van a engañar a muchos, pero la bestia y el falso profeta van a ser apresados y van a ser echados en el lago de fuego. Y eso tiene que ser muy claro para nosotros. Pero ¿qué pasaría con la educación en la iglesia remanente? Y es la iglesia que tiene una misión importante. La profecía anuncia que en el tiempo del fin, en medio de la iglesia remanente, sería recuperado el conocimiento de la verdad. Sería reparada la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios, y los lugares asolados serían reedificados. ¿Por qué? Porque habría un remanente que conocería nuevamente la verdad.
creería en ella, nacería de nuevo de Dios, sería hecho parte del reino y el templo de Dios, y serían educados por Dios, por Jehová, hasta que llegaran a tener su nombre escrito a sus frentes, y su gloria pudiera ser vista sobre ellos. Ellos llegarían a ser, como dijo Jesús, la luz del mundo. Porque esa luz volvería a encenderse. La luz que logró apagar Roma volvería a encenderse en la última generación. Y la profecía es clara: al que vencieres, dice Jesús, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y por supuesto, la nueva Jerusalén no es parte de la gran Babilonia. Y en Isaías 60, 1 y 2 está el mensaje de Dios para nosotros, el llamado, y dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubren la tierra y la oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y esa es la palabra profética más segura. ¿Sobre quiénes va a ser vista la gloria de Jehová? Sobre los 144.000 sellados del pueblo adventista. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? Porque cuando ese pueblo recuperara el conocimiento de la verdad, ahí podría empezar a guardar plenamente las palabras de la profecía. Podría predicar plenamente el mensaje de los 3 ángeles. Como leemos en Apocalipsis 14, 6 y 7, el mensaje del primer ángel es este: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ahora ya no está en la condición del ángel de la Odisea. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de su condición, clamó a Dios y Dios lo guió a entender la verdad. Y ahora conoce cuál es el evangelio eterno y lo tiene. Y tiene que predicarlo. Tiene que ejercer el ministerio de la reconciliación. Y tenía el evangelio eterno. Para predicarlo, primero a los moradores de la tierra y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz: temed ¿a quién? A Jehová, al único Dios verdadero, a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Se está por cerrar la puerta de la gracia. Es el tiempo en el que el pueblo de Dios va a ser juzgado. Los vencedores van a ser juzgados. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y a quién hay que predicarle esto? A todos, incluyendo al pueblo de la iglesia remanente, porque los lobos estarían en medio de la iglesia remanente, haciendo que el pueblo de Dios adore al Dios de Roma. Adore al sol, como Dios lo reflejó de hace mucho tiempo, por medio de las palabras de Ezequiel 8. Y después de esa prueba, viene el tiempo donde ese pueblo va a tener que predicar el fuerte pregón. Pero ahí va a haber un pueblo sellado y Dios va a decir: aquí está la paciencia de los santos, aquí está el pueblo que conoce a su Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Voy a cerrar la ventana, que hay mucho ruido. Bueno. Y oí una voz que es del cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante. O sea, porque a partir de ese momento se sueltan los vientos, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y como dijo Jesús, entonces los justos resplandecerán cuando sean separados del trigo de la cizaña. Pero tiene que haber trigo. Los justos resplandecerán como el sol de justicia en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero por eso, justamente, Satanás va a tratar de impedirlo. Y usará a los impíos, lamentablemente. Y leemos en Mateo 24, 9 y 14. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Porque Satanás, cuando empiece la batalla, va a poder volver a matar. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que identificar cuál es la imagen de la bestia, cuál es el falso Jesús, el anticristo, cuál es la puerta ancha, y predicarle a sus hermanos que no entren por ahí y mostrarles cuál es la verdadera, cuál es el verdadero Jesús y cómo lo van a identificar, como la iglesia primitiva con su nombre, diciendo que él es Jehová el Señor. Y será predicado este evangelio del reino, no otra cosa, no lo que predica la iglesia adventista. La iglesia adventista no está haciendo avanzar el evangelio, está trabajando para los lobos, porque está predicando lo mismo que predican los lobos.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y quién va a predicar eso? Los 144.000 y el pueblo que salga de Babilonia y se une a ellos para predicarlo. Pero, fíjense, esta es la profecía, y Satanás lo sabe, y para evitarlo, del mismo modo en el que lo hicieron en medio de las iglesias protestantes caídas, los siervos de Jezabel vendrían a nosotros vestidos de ovejas e intentarían hacer la misma obra. ¿Cuál es esa obra? Organizar a la iglesia remanente del mismo modo en el que se organiza Roma y las iglesias caídas, creando una jerarquía de hombres a la que llamarían la iglesia o el cuerpo de Cristo, y a la que tratarían de sujetar a todos los miembros, exaltando la autoridad de la iglesia para definir y enseñar doctrinas, introduciendo la doctrina de Jezabel, como lo hicieron cuando crearon las 28 creencias fundamentales, porque ahí introdujeron las mismas doctrinas que son justamente los puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta. ¿Quién hizo eso? Claramente los lobos vestidos de ovejas, porque tenían que darle a beber al pueblo adventista del vino babilonio. Y como leemos en los apuntes bibliográficos de la Iglesia Adventista, 1 Bio 453, párrafo 2, donde están justamente lo que el pueblo adventista, los miembros del pueblo adventista pusieron en el acta de formación de la Iglesia Adventista, el acta de constitución de la Iglesia Adventista. Ellos dijeron algo que conocían porque habían observado en sus propias iglesias. El primer paso a la apostasía es levantar un credo, diciéndonos lo que debemos creer. Eso es un credo, lo que dice lo que debemos creer. Ahora, ¿tenemos un credo? Sí, las 28 creencias fundamentales del pueblo adventista, que nos dicen lo que debemos creer. Ese es el credo adventista. El segundo es hacer del credo una prueba de fe. ¿Cómo se lo hace una prueba de fe? Para bautizar a un hermano en la iglesia adventista, ese hermano tiene que confesar su fe en las 28 creencias de la iglesia adventista. Por eso es una prueba de fe para el que se quiere bautizar. Ya fue hecho prueba de fe. El tercero es juzgar a los miembros por el credo. Ahora, ¿hay alguno que no cree en el credo? Empezar a buscar y a juzgarlos. El cuarto es denunciar como herejes a los que no creen en el credo. Y el quinto, comenzar una persecución contra ellos. O sea, este es el camino de la apostasía de Roma, el camino de la apostasía de las iglesias caídas, y el camino que los lobos le están haciendo recorrer al pueblo adventista. Y como Dios le mostró a Elena, y ella lo escribió en el tercer tomo de Mensajes Selectos, página 454, habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de ovejas que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezcan sacrificios a otros dioses antes que a Dios. Esa es la misión de los lobos, que ofrezcamos sacrificios a los dioses de Roma antes que al Dios de Israel, antes que a Jehová. Y esto es muy claro, no hay dudas en esto. Y luego de definir el credo adventista, la norma de fe que debe seguir un adventista, lo que debe creer un adventista, como vemos en el manual de iglesia que ya lo hicieron, organizarían a la iglesia para extirpar la herejía y alcanzar la unidad de doctrina y misión por la que supuestamente Cristo oró, porque ese es el último paso de la apostasía, porque al hacer eso esas iglesias cayeron. Y cuando haga eso el pueblo adventista, los que se unan a la persecución van a tomar una decisión que es muy complicada. Y de ese modo, como hicieron en las iglesias caídas, haciéndole recorrer el camino de la apostasía, le darían a beber su vino a todo el pueblo adventista, buscando hacer caer a la iglesia remanente. Y en las instrucciones sobre la aplicación de la disciplina eclesiástica a los miembros de iglesia, en primer lugar se indica que, esto es lo que aparece en nuestro manual de iglesia, y se indica que hacer lo que Dios le ordena hacer a sus siervos fieles, o sea, basar su fe en la Biblia sola, sin tener en cuenta a los credos o a las doctrinas definidas en los concilios de la iglesia, como son las 28 creencias fundamentales, es un pecado grave que debe ser disciplinado. Entonces, ya aquí nos encontramos con instrucciones contradictorias. ¿Quién puso esto en el manual de iglesia? Obviamente los lobos, porque las instrucciones de Dios son muy claras. ¿Y qué dice nuestro manual? Dice razones por las cuales los miembros serán disciplinados. Y define entre los pecados graves, o sea, define como un pecado grave, por los cuales los miembros estarán sujetos a la disciplina de la iglesia,
¿Cuál es la iglesia? Se halla los siguientes. 1. La negación de la fe en los principios fundamentales del Evangelio y en las doctrinas cardinales de la iglesia. O sea, fíjense, hay que tener fe en las doctrinas cardinales de la iglesia. Y si alguien no tiene fe, es un pecado muy grave, dicen. La falta de fe en las doctrinas cardinales de la iglesia es un pecado muy grave. Ahora, lo que realmente Dios definió como pecado es definir un credo. Entonces, la negación de la fe en las doctrinas cardinales de la iglesia o la enseñanza de doctrinas contrarias a las mismas es un pecado grave. Pero eso es lo que Dios le mandó a hacer a su pueblo. ¿No? ¿A quién? A los siervos fieles que le den alimento a tiempo a sus hermanos. Ahora, pero esto es una locura. Uno dice, bueno, ¿cómo puede estar esto en medio de la iglesia adventista? Es una locura, pero está ahí. ¿Y qué pasa? Y el ángel lo decía, no se da cuenta, y los hermanos creen que, como no piensan por su cuenta, van a aplicar esto, y hay muchos que lo aplican, y creen que están haciendo la voluntad de Dios, como Jesús lo dijo. Creen que hacen la voluntad de Dios, pero eso muestra que no conocen, como dijo Jesús, al verdadero Dios, ni lo conoce al verdadero Jesús, no lo conocen a Él. Así como dice Elena, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Entonces, ¿por qué se pone en el manual de iglesia esa instrucción? Para defender lo que los lobos metieron en la iglesia. Es lo mismo que hizo Roma. Para defender una religión falsa. Y una religión falsa es la adoración de ¿quién? De otros dioses, antes de la adoración de Jehová. Al comienzo ensaya la atracción como lo hizo el rey de Babilonia con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban que esos hombres adoraran la imagen, porque siempre el conflicto de adoración es adorar a un ídolo, a una imagen detrás de la que se encuentra Satanás y sus demonios, o adorar a Jehová. Las hambrientas llamas del horno encendido estaban listos para consumirlo, dice Elena. Lo mismo sucederá ahora, siempre es igual. Pero cuando vemos una persecución, eso indica que el que persigue no conoce a Dios, no conoce al verdadero Jesús y tiene una religión falsa. Pero ella dice, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Y a esto nuestro manual de iglesia lo llamó un pecado grave, ¿no? Como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de los concilios. O sea, y esas son las 28 creencias fundamentales. Ahora, la instrucción que Dios nos dio, si la seguimos, según el manual de iglesia, estaríamos cometiendo un pecado muy grave. Y es el más delicado, el pecado grave que está en el lugar número 1 en nuestro manual de iglesia. Por eso nuestro manual de iglesia se está pareciendo más a ¿qué? Al catecismo romano que a un pueblo siendo guiado y instruido por Dios. Pero Dios nos dijo claramente que no tenemos que hacer caso a los credos o decisiones de concilios, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, porque nuestras creencias fundamentales se definen por la voz de las mayorías. Pero Jesús fue claro, la mayoría de los adventistas va a entrar por la puerta ancha. O sea, ¿qué podemos esperar que figure en el credo de la iglesia adventista, las 28 creencias fundamentales? La puerta ancha, nunca la puerta estrecha, porque el pueblo adventista no la conocería y habría que buscarla. Nada de esto es la instrucción de Dios, ni en conjunto ni en parte. Debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. O sea, no tenemos que tener fe en las 28 creencias fundamentales. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Ahora, por supuesto, el que quiera hacer eso va a ser perseguido. ¿Por qué? En nuestra iglesia, en nuestro manual de iglesia, se define eso como un pecado muy grave, y el más grave de todos, el que más le preocupa a Satanás. Ahora, no solo Dios nos manda a basar nuestra fe en un categórico, así dice Jehová, también nos manda a darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos, para que no sean engañados y se alimenten y beban de la mesa de los borrachos, de la mesa de los siervos de Jezabel. Y por supuesto esto también se lo define como un pecado muy grave. Hacer la obra de los siervos fieles, según nuestro manual de iglesia, es un pecado muy grave.
Y Jesús dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos. ¿Por qué? Porque le da a sus hermanos un alimento diferente del que está en el credo, del que está en la mesa de los borrachos, y aún a comer y a beber con los borrachos, de la mesa de los borrachos, de la mesa de los lobos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como leemos en la cita de lección del viernes 27, después de recuperar el conocimiento de la verdad, después de encontrar a el santo, el verdadero Jesús, y conocer el Evangelio del Reino de Dios, nuestra tarea es seguir los pasos de Jesús, sembrando la semilla del Reino de Dios en el campo del Padre Familia, en el corazón de nuestros hermanos, a tiempo, hasta que Jesús venga a buscarnos para ir con Él a la batalla. Y esta cita está en el viernes, y dice, dice Elena en el Deseo de toda la gente, página 266. Cristo frustró esa esperanza de grandeza mundana. Ahora, y es la misma esperanza que tienen algunos que esperan que la iglesia sea grande, que la institución de la iglesia crezca y sea reconocida. Eso no es lo que Dios dijo que va a pasar. En el Sermón del Monte, Jesús trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación. Porque el ángel de la Odisea recibió una falsa educación y no conoce cuál es la verdad. Y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino. O sea, ¿cuál es el verdadero reino de Dios? Eso es lo que tenemos que predicar. Y de su propio carácter. Sin embargo, no atacó directamente los errores de la gente, porque predicó en parábolas, o sea, los mostró en forma indirecta. Vio la miseria del mundo por causa del pecado, pero no delineó demasiado vívidamente la miseria de ellos. O sea, pues no los vino a condenar, los vino a salvar. Les enseñó algo infinitamente mejor de lo que habían conocido antes. Sin combatir sus ideas acerca del reino de Dios, les habló de las condiciones de entrada a Él, dejándolos sacar sus propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. Porque ninguno de ellos puede entrar al reino de Dios hasta que, después de resucitar, Jesús les explicó ahí sí claramente cuál era el Evangelio. Las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud que lo seguía. O sea, son esenciales para nosotros porque tenemos que predicar ese Evangelio. No necesitamos menos que dicha multitud conocer los principios fundamentales de ¿qué? Del reino de Dios. Porque tenemos que ser hechos parte del reino de Dios. Y por supuesto, debemos esperar que, a causa del engaño de los lobos, nuestros hermanos que aún no llegaron a conocer cuál es la verdad y los que están entrando por la puerta estrecha, siendo guiados por los lobos vestidos de ovejas, nos persigan, como Pablo persiguió a sus hermanos, para impedir que les demos el alimento a tiempo a nuestros hermanos, justamente para impedir que ellos entren al reino de Dios y sean enseñados por Dios. Porque lo que no quiere Satanás que pase es que el pueblo de Dios conozca la verdad, entre al reino de Dios y Dios empieza a enseñarlos y a transformarlos en imagen de Jesús. Y leemos en el conflicto de los siglos, página 667. En todas las edades los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas. Porque fíjense que esta parte, este capítulo, es el mismo donde está la página 666, donde Dios le mostró a Elena que habría muchos hombres de talento y elocuencia de la iglesia adventista, grandes ministros, que habrían perdido su fe en el mensaje del tercer ángel. Se habrían unido a las otras iglesias, habrían recibido su espíritu, estarían engañando al pueblo adventista. Ahora, Dios manda a sus siervos en medio de esa apostasía. Y pasarían por las mismas pruebas. Dice, Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley, pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las Escrituras. Es como si nosotros decimos, bueno, voy a examinar las 28 creencias a la luz de la palabra de Dios. Y declararon que renunciarían a todo lo que éstas condenasen. Y por supuesto, en nuestro manual de iglesia eso se declara como un pecado terrible que hay que castigar. La persecución se sañó entonces en ellos con furor,
pero no dejaron de proclamar la verdad. Diferentes periodos de la historia de la Iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. Y Elena pregunta, ¿quién se atreverá a publicarla? ¿Quién se atreverá a predicar el mensaje de Elías? Y como dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 12 y 13. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Porque el que quiera hacer la obra de Dios, Satanás lo va a perseguir. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. No va para mejor esto, va para peor. Engañando y siendo engañados. Pero Jesús dice que va a triunfar la verdad y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, cuando todos hayan oído y tomado una decisión consciente, vendrá el fin. Eso va a pasar. Y nosotros tenemos la posibilidad de elegir poder recibir esa hermosa bendición de Dios, la promesa de que Él nos va a guiar a toda verdad, que Él va a ser nuestro educador, que vamos a nacer de Él. Y Él nos va a transformar a la imagen de Jesús. Y por eso, aunque sea una manada pequeña, aunque sean solo 144.000, que es un símbolo, Dios va a tener en medio del pueblo adventista una cosecha. Y con esa cosecha va a iluminar la tierra. Pero antes de ese tiempo tiene que pasar por la prueba que Dios nos dijo que van a pasar todos los siervos fieles en medio de la iglesia remanente. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Este es el tema de nuestra lección. La iglesia y la educación. Y bueno, pero como Dios nos dijo, es triste, pero no podemos confiar en la educación que viene de nuestros púlpitos. Lo que se enseña el folleto de la lección y lo que se predica desde el púlpito. Porque si algún pastor llegara a predicar algo diferente, como dice el manual de iglesia, sería tomado como un delito muy grave y enseguida le sería quitado el púlpito. Por eso no vamos a poder escuchar la verdad, ni desde nuestros púlpitos, ni del folleto de escuela sabática. Y es así. Los siervos fieles van a tener que hacer la obra que Dios dijo que tienen que hacer. Bueno, aquí termina nuestra lección. Y si tienen algún comentario,